Estamos con Stephanie Orue, aquí en Hasta Mañana. No solamente una actriz muy sexy, muy guapa, sino que además muy encantadora a la hora de conversar. Stephanie, bueno, ya que hemos hablado un buen rato de sexo y de desnudos, pensé que íbamos a hablar 3 minutos, terminamos hablando 10. No sé por qué. ¿Dónde naciste? En el Callao. Ah, sí, ¿en qué parte? Uy, Dios mío. ¿En qué parte? No, ¿dónde naciste exactamente? ¿En una clínica, en una casa, en un hospital? Ah, no, en una clínica, pero no me acuerdo el nombre. ¿No te acuerdas? No. Bueno, pero ¿dónde vivías en ese momento? Ah, ya. Yo primero viví en Libertad, que es en el Callao. Sí. Mis abuelos, o sea, en la casa de mis abuelos, que tenían una casa en Libertad. Luego vivimos en Constitución, porque que es por ahí en realidad. Sí. Está cerca. Claro, atrás de Napo, donde mi papá trabajaba en ese entonces. Ah, ok. Y mis abuelos tenían una casona en Constitución. Ah, una casona. Que hasta ahorita está ahí, ¿no? Ah, sí. Y mi abuelita la administra. Bien, pero esa era la segunda pregunta respecto de tu papá. ¿Qué hacían tus padres cuando tú naciste? Mi mamá era ama de casa en realidad y mi papá era músico. ¿Ya? Él tocaba en un grupo que se llamaba Pax en los años 60. Conozco bastante. Un grupo que además no solamente estuvo en los 60 vigente, sino que reapareció en los años 80 y tocó con mi grupo de rock en los años 80. Yo tenía un grupo que se llamaba Phaser y Pico Eguaguirre lo hizo reaparecer en los 80 y tocó con muchos grupos en los 80, entre ellos el mío, y hemos tocado en muchísimos lugares. Es más, yo era un poco como se dice, su grupo chochera. Y hemos grabado juntos en el estudio de Pico, que ahora, que era su casa, que ahora es un chifa, en el Sanjón, en la cuadra 42. Sí, claro, sí sé. Ahí hemos grabado muchas cosas. Entonces, tu papá cantaba con... Era vocalista, claro. Tu papá era Pacho. Es Pacho. Pacho. Claro, Pacho Pax. Pacho Pax. Claro, él trabajó con Pico, es más, en algún momento también, Miguel Flores, no sé si lo ubicas a él también, claro que sí. Hemos también conversado sobre, de repente, armar un proyecto también con mi papá y ¿Está en Lima? conmigo. Porque creo que en una época se fue a Estados Unidos. Está en Lima ahorita, Miguel Flores, claro. Sí. Con él, o sea, estoy en comunicación con él. Si no me equivoco, si los recuerdos no me juegan una mala pasada, creo que Miguel Flores en algún momento trabajó en este canal. Creo que sí. Sí. Creo que sí. Creo que me comentó algo en alguna reunión que nosotros tuvimos. Sí. Trabajó aquí. Sí me dijo, creo. Sí. Bueno, pero ¿esa era su principal ocupación? ¿Ser músico? Sí, claro. Ya. Era todo para él, en realidad. Él... Exacto, era todo para él, la música. Es todo para él. Actualmente no vive de la música, pero... constantemente está con la negrita, que es una guitarra que nosotros le hemos comprado. Ah, sí. Y cuando nos juntamos, él agarra la guitarra y toca música. ¿Eléctrica o acústica? Electroacústica. Electroacústica. La Pero negrita. cuando tú naciste, él estaba con la negrita, él se dedicaba a la música, o estaba en ENAPU, como tú me has dicho. Estaba en ENAPU, trabajaba en ENAPU, pero hacía música. O sea, ya no, digamos que ya no vivía solo de la música, sino trabajaba en ENAPU, pero... Los recuerdos que yo tengo de mi infancia con respecto a mi papá son verlo a él siempre alrededor de músicos y haciendo música todo el tiempo. Todo el tiempo. En la casa de Callao. En la casa de mi mamá. No, de su mamá, de mi abuelita, que era en Guardia Chalaca. Porque ellos no, o sea, mis papás se separaron cuando yo tenía más o menos 3 o 4 años. ¿Por el Hospital San Juan, por ahí, más o menos? Por el Juan 23, por Sedapal, en Guardia Chalaca. Correcto, ahí vivía mi papá con mi abuelita. Entonces yo cuando iba a ver chalacos a mi papá, por todos lados. Chalacos por todos lados, claro. Y mi papá siempre haciendo música, todo el tiempo. Yo recuerdo que cuando dormía con él, cuando me iba a su casa, me despertaba en las madrugadas y él estaba escribiendo las letras de las canciones, siempre, ¿no? Y o en el cumpleaños de mi abuelita o en su cumpleaños, toda la familia de mi papá, todos son músicos, ¿no? Mi tío es Gustavo Git Moreno, que también canta. O sea, en realidad todos cantan, ¿no? Entiendo. Digamos que el único que... Gustavo Git Moreno es tío... Hermano de mi papá. Ah, hermano. Es hermano de mi papá, claro. Hermano de parte de madre. De madre. De madre, sí. Creo que él es el único que,
digamos que pudo mantener una carrera, Gustavo ¿no? Gil Moreno fue un ídolo de Sí. la nueva ola de los años 60, 70. Claro. Claro que sí. Sí. Y bueno, entonces, digamos que la vena artística creo que viene por el lado de mi papá. Aunque mi mamá también es actriz. No me digas. O sea, naturalmente. Ya. Naturalmente. Pero digamos que la vena artística viene por el lado de mi papá. Ok. Tu barrio entonces fue el Callao. El Callao. Exactamente más o menos, ¿qué zona? O sea, Claro. ¿dónde? ¿O tú has vivido un poco en la casa de tal, en la casa del otro, en la casa Hasta los 7 años vivimos en Constitución. Yo viví con mi mamá, porque vivía con mi mamá en Constitución. Ya. Luego nos mudamos a Miguel Zamora en San José, entre Fosa y Venezuela. Y ahí, Lindo barrio. y ahí viví ya, digamos, o sea, hasta los 15 años. Ah, Hasta los 10 años viví con mi mamá. época importante para un joven, 15 Claro, años. sí. Claro. Pero bueno, a los A 10 mí- años... A mí me ajá. parece que del Callao, San José es el barrio más bonito que Es hay. bien bonito, sí, es Sí. bien bonito. A los 10 años mi mamá trabajaba en Sedapal y a los 10 años hubo cambio de gobierno y entonces sacaron a todos los trabajadores como siempre y ella salió. Entonces, en realidad ella ha sido, entre comillas, madre soltera, ¿no? Porque ella, digamos que ha visto siempre por mí, más que mi papá, digamos, ¿no? Y se Pero fue a en el Estados año Unidos. No, tú naciste en el 87. En En el el año 87. 97 no hubo ningún cambio de gobierno, perdóname. Lo que pasa es que entró... Un cambio de administración. Debe ser así, claro. Algo así. Algo así. Y bueno, salió ella y bueno, decidió irse a Estados Unidos. Tuvo otra hijita, mi hermana. Yo me quedé... ¿Se separó de tu papá? Ellos se separaron cuando yo tenía 4 años, Ah, más o menos, claro. ok, O sea, ok. yo no vivía con mi ¿Has papá. tenido entonces una infancia, adolescencia con Sí, muchos con cambios, muchos cambios. con muchas diferencias? Sí. Yo creo que, digamos, el cambio más crítico, entre comillas, que se puede decir, fue cuando mi mamá se fue a Estados Unidos cuando yo tenía 10 años. Yo me quedé de 10 años, mi hermana de 1 año, nos quedamos con mi abuelita. Entiendo. Ella nos cuidó. Mi mamá se fue a trabajar hasta los 15 años, se fue a trabajar 5 años. Entonces, ¿Y volvió? claro, volvió. Volvió. Volvió cuando yo cumplí 15 años, ¿no? Pero digamos que esos 5 años en realidad Me marcaron mucho. me marcaron, creo que sí me marcaron mucho, ¿no? Aprendí un montón porque yo vivía con mi Aprendiste a mamá, o sea, manejarte un poco claro. sola O sea, también. 10 años, digamos, fui hija única, entonces éramos mi mamá y yo para todos lados. A mi Claro. papá lo veía y todo, pero no No es lo mismo, no pues. es lo mismo, claro. Una cosa es ver a tu papá 2 veces por semana Claro. o 3, y otra cosa es Vivir. acostarte con él Exacto. y despertarte Saber que con está él. tu papá, quien te dice a qué hora sales, a qué horas llegas, quién no, quién Almorzar con era mi él, mamá, cenar mi papá, con él, claro. saber dónde mi está. mamá ha sido mi mamá y mi papá, ¿no? Entonces, en esos 5 años, en realidad, bueno, agradezco en realidad infinitamente a mi abuelita, porque mi abuelita, digamos, hizo una labor difícil, ¿no? Encargarse, digamos, de mí justo en ese momento, ¿no? En el que De te viene la quiebre, menstruación, tiene su primer enamorado, o sea, esos 5 años en realidad fueron difíciles. Yo me aferré mucho a mis amigas, ¿no? Los momentos más difíciles en realidad eran en las noches, porque durante el día iba al colegio, Estabas ocupada. estaba ocupada En las noches tú te dedicabas más bien a pensar. a pensar, exacto. Y cuando te dedicabas a pensar, Pensaba en mi mamá. pensabas en tu mamá, en tu papá, En mi papá en tu que no vivía, vida, claro. en lo que Era iba a ser raro. tu... Claro. Claro. A Y reflexionar. A reflexionar, exacto. Que no sabía en ese momento lo que era reflexionar. No, O sea, pero eso hacías. pero eso así, exacto. Claro. Ya mi mamá regresó y fue bien loco, porque en realidad, antes de que yo cumpliera 15 años, mi mamá me llamaba todos los días, ¿no? Y yo le dije un día a mi mamá, ya no puedo más estar sin ti, en realidad, porque no sé por qué, no recuerdo exactamente, en esa época mi papá desapareció, no sé por qué. Bueno, No tuvo su no lo etapa vi, de... claro, no lo veía mucho. Entonces, era difícil, o sea, porque a veces, por ejemplo, mi hermanita me decía mamá a mí. Me decía mamá a mí, le decía mamá a mi abuelita. Porque Entonces yo estaba le muy chiquita, decía, pues, ¿no? le decía, hermana. Tú le eres- llevabas yo- 8... sí, yo le llevo 10 años. 10 años. Claro. Ah. Yo tenía 10 y ella tenía 1. ¿Ella qué tiene? ¿16? Ella tiene ahorita 15. 15 años. Claro. Y un día le dije, era por ejemplo un martes, ¿no? Le dije, mami, le digo, ya no puedo más, tú tienes que venir, si no yo me voy a vivir con mi papá. Y me dijo, ya, el sábado estoy acá de regreso. Y el sábado regresó de Estados Unidos. ¿Y en Estados Unidos tu mami a qué se dedicó? De todo. A buscar dinero. Claro, mi mamá primero trabajó en una lavandería, luego en un supermercado y finalmente terminó trabajando en una tienda de ropa y de perfumes. Entiendo.
Y mi mamá en realidad me mandaba todo. Ella se fue en realidad para que yo no dejara de estudiar, para que no cambiara de colegio, para que mantuviera, digamos, las comodidades que ella siempre quiso que nosotras tuviéramos, ¿no? ¿Qué te parece si tras la pausa me cuentas cómo así te convertiste en actriz? Ya. Vamos a la pausa y regresamos con la encantadora Stephanie Orue. Me confundo un poco, me hace un poco difícil. Todo el mundo le dice Stephanie Orue y yo le digo Stephanie Orue porque es lo que corresponde. Vamos a la pausa y venimos.